Hermanos y hermanas, buenas tardes. Bienvenido a este nuevo tiempo donde predicamos la palabra del Señor. Y a todos aquellos también que puedan ver este video, le damos la bienvenida a este tiempo. Hoy vamos a continuar predicando la bendita y santa palabra del Señor. Quisiera comenzar este tiempo mencionando algunas cosas. Mentira, engaño, idolatría, borracheras, injusticias, homicidios y guerras son solamente algunas de las realidades que la humanidad entera ha vivido y ha sufrido durante toda su historia. Hombres de antes, hombres de hoy y hombres de mañana seguirán viviendo esta clase de vida. Por lo tanto, surge una pregunta en muchas personas. La pregunta es, ¿por qué los hombres viven esclavos de esa clase de vida? Hoy necesitamos contestar esta pregunta y la Biblia nos da la respuesta. Por eso, hoy hablaremos acerca de las condiciones espirituales del hombre, primera parte. Este mensaje va a tener dos partes. Hoy solamente vamos a compartir la primera parte. Sin más que decir, vamos a la palabra del Señor, vamos a leer en el Nuevo Testamento. Aquellos que tienen Biblia, les invito a que busquen el siguiente pasaje que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Bajo el tema las condiciones espirituales del hombre, leemos lo que dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, hermanos y amigos, aquí encontramos la respuesta a esta pregunta. El hombre vive esta clase de vida debido al origen, el que espiritualmente él se encuentra, debido al estado que se encuentra espiritualmente hablando. Cuando nosotros vemos lo que aquí Pablo escribe a los hermanos de aquel entonces, siguiendo los verbos que aparecen, podemos ver claramente cuál es la condición espiritual de todo hombre. Por eso vamos a comenzar analizando, teniendo en cuenta estos verbos que están en pasado, porque a quienes se dirige esta carta ya habían creído en el Señor. Pero la realidad que ellos en un tiempo pasaron, vivieron, es una realidad para muchos que todavía no han creído en Jesucristo. Lo primero que nos dice la palabra del Señor es en el versículo 1, el verbo estabais, tiempo pasado. ¿Cómo es que estaban aquellos creyentes a los cuales Pablo le escribía? Muertos en delitos y pecados. Claro, y usted enseguida puede preguntarse, ¿cómo puede ser que estén muertos si se le dirigió una carta? Claro, no se habla de una muerte física, sino espiritual. Espiritualmente, aquellos creyentes que en algún tiempo estuvieron sin Cristo, estaban muertos en delitos y pecados. Delante de las personas, delante de los ojos de las personas, quizás pudieron llegar a ser buenas personas, pero delante de los ojos de Dios, ellos estaban muertos
en sus delitos y pecados. Esto nos habla de la muerte espiritual en que toda persona se encuentra si no está en Cristo. Esta muerte espiritual no solamente afectó a aquellos hermanos en su tiempo, sino que es vigente hoy. Muchas personas se encuentran espiritualmente muertos, sin vida, y debido a esto viven como decíamos al principio. Pero la palabra del Señor nos habla de algo también que nos revela por qué el hombre vive así. Decía en el versículo 2 Pablo que aquellos hermanos anduvieron, dice el versículo, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, acá se da más datos acerca del estado espiritual del hombre, que ya dijimos que está muerto espiritualmente. Y en esa vida que él se encuentra muerte espiritual, él vive de esta manera, conforme a la corriente del mundo. ¿Y qué quiere decir esto, vivir conforme a la corriente del mundo? La palabra del Señor, cuando nos habla de mundo en este pasaje, está hablando del sistema que gobierna a todos los seres humanos que están sin Dios. El mundo tiene sus sistemas, sus formas de vida, que delante de los hombres muchas veces está bien, y todos vivimos dentro de ese sistema, pero Dios no quiere que sea esto así. Dios quiere que vivamos en nuestro mundo, que seamos buenas personas, pero no quiere que vivamos de acuerdo al sistema de este mundo. Porque muchas veces el sistema de este mundo es contrario a lo que Dios nos enseña en la palabra. Pero también dice que cuando ellos andaban así, no solo vivían conforme a la corriente de este mundo, sino que dice que también vivían conforme a un príncipe que aquí se lo llama, como hemos leído, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es ese personaje que aparece como un príncipe de la potestad del aire? Satanás mismo. Sí, él es el que influye a todos los seres humanos que viven de esta manera a seguir viviendo así, y a veces hasta peor que esto, porque están bajo su dominio. Pero no solamente la palabra del Señor nos describe esto, sino que también nos da más datos acerca del estado espiritual del hombre, y se nos dice cómo vive ese hombre que está muerto espiritualmente. En el versículo 13 nos dice que él vive en los deseos de su carne. Ahora, aquí también hay una pregunta. ¿Qué es la carne? ¿A qué se refiere Pablo cuando él dice los deseos de la carne? Bueno, él se refiere a esos deseos que están en toda persona, pero que esos deseos están corrompidos por el poder del pecado. Hay un desorden dentro del interior del hombre mismo, que muchas veces, como ese desorden aún no ha sido quitado de su interior, lo hace vivir mal. Lo hace vivir ofendiendo a Dios, ofendiendo a los demás y muchas veces lastimándose hacia él mismo. Pero también se nos dice que viven haciendo la voluntad de la carne. Cuando vienen esos deseos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, el hombre no lo puede resistir y termina viviendo o haciendo justamente lo que es contrario a la voluntad del Señor. Eso es vivir en la carne.
bajo el dominio de los deseos de la carne y de los pensamientos. Por supuesto, todos esos pensamientos no son buenos delante de la mirada de Dios. Son pensamientos de vengarse, pensamientos de mentira, pensamientos, como decíamos al principio, de quitarle la vida a alguien, de postrarse delante de aquellos que se llaman dioses pero no lo son, y cuántas cosas podríamos hablar de los pensamientos que están gobernando al hombre en ese estado de muerte espiritual. Y por último, dice aquí Pablo en la última parte del versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire cómo aún Pablo se incluye dentro de esta lista. Él también en un tiempo vivió de esta manera. Estuvo muerto espiritualmente. Anduvo conforme a la corriente de este mundo. Vivía en los deseos de la carne. Y esto lo convertía en un hijo de ira, lo mismo que los demás seres humanos. ¿Qué quiere decir esta frase, hijos de ira? Quiero decirte, hermano, hermana, amigo que estás escuchando, que algo que el hombre cuestiona siempre es ¿por qué aquellos hombres que hacen cosas malas no tienen la justicia sobre sus vidas que merecen? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? Pero déjame decirte que algún día todos los hombres darán cuenta delante del Señor cómo han vivido. Y aún aquellos que quizás en esta tierra vivan injustamente y no sean castigados por la forma de vivir, delante del trono de Dios no podrán escapar. Eso convierte a los hombres que viven de esta manera, a todos, sin excepción alguno, como hijos de ira. Quiero contarle la siguiente ilustración que habla de aquel bote que después de un naufragio estuvo varios días perdido, con una persona, por supuesto, navegando, y de repente esta persona, cuando sentía que sus días estaban contados y que lo esperaba la muerte, pudo vislumbrar desde no muy lejos un barco y comenzó a hacer señas para que lo vengan a auxiliar, y efectivamente el barco se acercó al bote donde él estaba navegando y los marineros le lanzaron las sogas para que él pudiera salvar su vida. Pero aquel hombre no quería abandonar su bote. Sabe que muchas veces los seres humanos nos encontramos de esta manera. Queremos ser salvos, queremos dejar esa vida que nos trae infelicidad, malos resultados, que nos aleja de Dios, pero no queremos abandonarla. Y si aquel hombre no dejaba su bote, no iba a poder seguir con su vida. La salida la tenía en la mano. Simplemente era apropiarse de esa salida, abandonando ese bote para tener una nueva vida. Y este es el mensaje del Evangelio. Hermano y amigo que estás escuchando, quiero decirte que la respuesta es que el hombre está muerto espiritualmente. No es culpa de Dios el hambre del mundo. No es culpa de Dios las injusticias de los hombres. No es culpa de Dios la guerra. Simplemente es porque el hombre se encuentra esclavo del pecado. El hombre se encuentra sin Dios en su interior.
por lo tanto está muerto espiritualmente hablando. En esta noche, si es tu deseo abandonar ese estado de muerte espiritual, necesitas arrepentirte. Necesitas confiar tu vida una vez y para siempre a Jesucristo. Necesitas depositar tu fe en Él para que puedas vivir una vida diferente. Por eso, si este es tu deseo, te invito a que hagas la siguiente oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque hoy he podido entender mi situación, mi condición delante de tus ojos. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento por todos mis pecados. Te pido que me perdones y te pido también que vengas a mi vida por medio de la fe. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos los que hicieron esta oración, quiero decirles que han podido salir de ese estado. Ahora van a empezar a vivir una vida diferente y te invito a que puedas oír la segunda parte de este mensaje que habla de las condiciones espirituales del hombre. Te espero la próxima. Dios te bendiga.